La historia es una nota, a mí me encanta. Esta es la Academia Jesús Obrero, un espacio que ofrece cápsulas breves sobre temas útiles para los estudiantes, pero también para los docentes y para las familias. Una comunidad en formato podcast al alcance de todos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y corre la voz a tu gente cercana. Bienvenidos. Mi nombre es Seiko Kobinou, estudiante del Instituto Jesús Obrero de tercer año. Aquí ubicado en Los Flores de Catia, le damos la bienvenida a este canal de YouTube, Academia Jesús Obrero. Y también a la profesora e historiadora de la UCB, Inés Quintero. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo feliz e encantada de este estreno del podcast Academia Jesús Obrero para hablar de los temas que nos interesan. Gracias, Said. Qué chévere. Una pregunta directa que es la que nos hacemos en todo este trayecto como estudiante. ¿Qué es, en qué nos sirve la historia en este mundo tan tecnológico? ¿Por qué se repiten tantas cosas en toda la historia? Mira, verdad que por supuesto uno diría, ¿para qué la historia? Esa es una pregunta muy sensata en un mundo y en un entorno como en el que vivimos. Pero ustedes no saben lo que se pierden si no saben historia. Sobre todo porque la historia es una fuente de creatividad, es una fuente de reflexión, es una fuente para el debate, es una fuente para la construcción de cómo es que somos como somos los venezolanos. Entonces es profundamente inspiradora. Y yo creo que parte del problema está en que quizás tenemos una idea de la historia muy rígida, muy esquemática, muy estática, que lamentablemente es la que recibimos como parte de nuestra formación. Pero te digo, Said, la historia es mucho más que fechas, es mucho más que datos, es mucho más que batalla. Eso es el fake de la historia. La historia es, ¿verdad?, inspiración, mucho más el cómo que el cuándo, el por qué. Entonces yo sí creo que la posibilidad de encontrarnos con la historia significa eso, un proceso creativo de crecimiento, de pertenencia y sobre todo de comprensión para el presente. Es decir, cuando tú te remontas al pasado, lo haces no por curiosidad de qué fue lo que pasó, sino para entender cuáles son los compromisos que tenemos en el presente. Ok, sí, porque, por ejemplo, nosotros como estudiantes siempre tenemos marcado que las fechas y los nombres de las batallas. En eso que tú dices, se privilegia la memorización, como que si tú tuvieras un banco de datos que tienes que estar nutriendo. Y verdad, la historia está mucho más alejada de esa práctica. Yo entiendo que eso fue un experimento, una práctica docente muy arraigada, pero ahorita quienes estamos en el mundo de la historia, quienes estamos tratando de desarrollar una manera nueva de relacionarnos para que la historia sea más cercana, más que una fecha, que un dato, que un héroe, nos interesa la gente, los procesos, cómo los venezolanos del pasado resolvieron los asuntos que eran complejos. Entonces, más que pensar en Bolívar montado en su caballo, pensar en la gente que estaba allí, cómo entendió y cómo se comprometió con la transformación de ese momento histórico que les tocó vivir. Y por eso la historia es fascinante, porque tú puedes entender cómo los venezolanos del pasado respondieron a las exigencias de su momento histórico. Entonces eso me parece que es como lo más inspirador, lo que te permite crecer. O sea, porque la historia además es un espacio creativo para discutir, para reflexionar. Cuando tú dices, bueno, mira, la guerra federal, sí bien como, pero no sabe qué tal. O sea, es espacios para discutir. Y yo creo que el crecimiento personal y el crecimiento individual tiene que ver con el debate. Por ejemplo, cuando tú conoces a una persona y te relacionas con esa persona, tú empiezas a preguntarle cosas de su vida, ¿no? Porque es normal. Igualito es con la historia. Tú tienes que empezar a preguntarle cosas a Venezuela, a la realidad de Venezuela para entender, o sea que entonces la cosa fue así, los partidos políticos surgieron en estas condiciones y se convirtieron en esto y contribuyeron a aquello, y aquí fue importante Sutanito, fue importante Perencejo. O sea, ir viendo cómo ese tejido fue dando lugar a una construcción igualito que un edificio, que un sistema electrónico, cómo se combinan los elementos para dar un resultado que es comprensible y que te permite ver hacia el futuro. Claro. Ahora que lo veo, no es tan rígido. No, para nada. Porque, o sea, para mí la historia era muy rígida. Y creo que para la mayoría de estudiantes también era muy rígida. Pero
como por ejemplo en un circuito electrónico, se puede jugar con, con esos cables, con esa resistencia. Igual que que en un sistema de programación, también se puede jugar un poco para que para que el resultado también se comunique con aquella persona que lo acciona. Claro, y en la historia funciona más o menos así, claro, con cierta metodología, exactamente igual que en electrónica. Tú no puedes empezar a mezclar cables que no se pueden mezclar. Con la historia es más o menos así. Tú empiezas a ver cuáles son los elementos de la realidad que están conectados, ¿no? Y en esa medida interpretar por qué se conectaron y qué resultó de esa conexión. Entonces, por ejemplo, pensando en el proceso histórico que más conocemos, la independencia. Bueno, ¿qué fue lo que pasó para que esto ocurriese y cómo toda la gente que participó estaba relacionada y cuáles estaban en contra y los que estaban en contra porque estaban en contra y los que estaban a favor porque estaban a favor, y cómo esas diferencias se fueron resolviendo para dar lugar a una realidad distinta que fue la construcción de la República? Y así tú vas tejiendo, es como una especie de contradanza. Son bailaditos, ¿no? Entonces tú vas haciendo... De un paso sale el otro. Claro, o sea, tú vas y vas entendiendo y entonces te vas enamorando de esa historia, ¿verdad? Porque no es porque yo sea historiadora, pero la historia de Venezuela es un proceso histórico fascinante de crecimiento y sobre todo tenemos esa idea de que no, que la historia ha sido tiro, batalla y héroes. No, la historia venezolana nos dice que ha sido un proceso constante de construcción de ciudadanía. O sea, los venezolanos hemos sido unos fajados en construir ciudadanía y por eso estamos aquí. O sea, y por eso ocurren estas cosas que ocurren en la sociedad. La gente lo que quiere es ser cada vez más integrado, más creativo, más productivo, más aspirativo. O sea, yo creo que eso, la historia nos da elementos para ser inspiradores, pero sobre todo para ser tercos y para insistir en que las cosas pueden transformarse. Porque si en el pasado los venezolanos lograron transformar su realidad, nosotros también. En este punto de la historia se han repetido muchísimos ciclos y nosotros hemos aprendido cómo no. Y quiero hacer una pregunta muy seria a usted, muy enfocada. Emociónese porque es emocionante. En todos estos ciclos que se han repetido incontables veces, ¿por qué no aprendemos de eso? Fíjate, bueno, la primera cosa, claro, los historiadores somos muy mañosos. Y los historiadores tú nos puedes torcer el brazo, ponernos debajo del chorro frito y la historia no se repite. Pero, claro, hay la idea de que son procesos que se parecen, ¿no? Pero no se repiten porque cada circunstancia es distinta. No obstante, yo comparto tu preocupación respecto al hecho de que haya como similitudes, como oye, fracasos que vuelven a estar presentes y eso genera una especie como de frustración. Pero yo creo que en esos procesos históricos, más que ver las cosas que representan reiteración o fracaso, debemos tratar de ver sus aspectos positivos, ¿no? O sea, en todo momento histórico hay, por supuesto, descalabros, contradicciones, o sea, como uno podría decir, entre comillas, involuciones, pero también hay aprendizajes. Entonces yo entiendo que eso es hacia lo que tú apuntas. Y yo creo que no es tanto un proceso de lo que ocurre, sino de cómo lo vemos. Entonces lo que yo creo, e insisto, es que cuando nos enfrentamos a un determinado momento histórico, es ver qué nos dice ese momento histórico que nos conecta con el presente, ¿no? Más allá de los fracasos o de los problemas o de las reiteraciones. Es qué me dice ese momento que me conecta con el presente, qué personaje me permite una conexión, una sintonía, ¿no? Para que eso pueda ser un elemento de inspiración. Porque, ¿verdad? Si nosotros nos vamos por el barranco de lo que no funciona, entonces no tenemos posibilidad de crecer, sino más bien como de hundirnos. Entonces, un poquito más. Claro, pero yo sí creo que todo proceso histórico, independientemente de sus resultados, te ofrece posibilidades de identificar, oye, eso allí fue el clic que permitió que las cosas ocurrieran de otra manera. Entonces, por ahí es que yo creo que uno puede, o sea, como sentirse inspirado, ¿no? Y verdad, que hay una posibilidad. Una posibilidad. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, durante mucho tiempo se pensó que las mujeres no podían participar en política. Y eso era como una especie de verdad establecida. Mujer no es gente, mujer no puede participar en política. ¿Y qué pasó? Que las mujeres dijeron, no,
Claro, o sea, la cosa no es como así. Calma. Y se movilizaron a pesar de las resistencias, de los problemas, y lograron no solamente transformar sus derechos civiles, incorporarse a la vida política, sino que hacer unas protagonistas de su tiempo histórico y ser en esa medida agentes de transformación. Entonces, verdad, yo creo que tenemos que conectarnos con la historia como espacio creativo, como espacio de inspiración y sobre todo como la única posibilidad que tenemos de diferenciarnos del pasado para construir un futuro diferente. Esa es, para mí, la clave perfecta de la historia. Claro, porque no es lo mismo hacer lo mismo o que muchas cosas se parezcan demasiado y esperar un resultado diferente. Claro. Claro que está ese clic que usted dice que si pasó esto y lo que lo accionó para que se resolviera fue esto, lo mismo puede pasar ahora. O sea, si en dos eventos históricos están igual, en casi iguales condiciones, no voy a decir que iguales porque ya me aclaró la duda, pero en esos dos casos, esa acción se puede repetir, puede resolverse. Claro, sobre todo, más que repetirse exactamente, hacerle ver, bueno, cuál es el elemento diferenciador, ¿no? Entonces, bueno, la movilización, la crítica, y verdad, yo confío muchísimo en las posibilidades de nuestra sociedad para ir permanentemente construyendo nuevas formas de relacionarse con el momento que nos tocó vivir. O sea, tener conciencia de cuál es el momento que nos tocó y ser responsables de convertirnos en protagonistas de ese momento histórico. Eso, la historia es darnos herramientas para ser protagonistas. Tú que eres medio artista y medio histriónico. Un poquito de todo. Por eso, entonces eso. Miren, la historia es el recurso para convertirnos en protagonistas. ¿Qué más? Ya lo escucharon. A ver. Y yo una pregunta así que se me vino a la mente. ¿En qué momento tú decidiste decir yo voy a ser historiadora? Yo quiero estudiar esto y quiero saber por qué pasó. Porque pasó en todo. No, qué bueno, ¿verdad? Porque uno no se imagina nunca que uno se va a convertir en historiadora. Pero yo, cuando ingresé a la Universidad de los Andes, ya yo me había graduado de bachiller, ya yo estaba viviendo en Mérida y dije, bueno, yo voy a estudiar en la universidad, déjame ver, ¿verdad? Y decido que voy a inscribirme en la escuela de historia. Para mí fue, o sea, tal cual, amor a primera vista. Yo entré a la escuela de historia y dije, yo me caso con esta persona hasta el fin de mi vida. La única realidad a la que yo le he sido fiel, pero sin contemplaciones, ha sido la historia. Porque, verdad, me abrió los ojos respecto a lo que significa esa dimensión de relacionarse con lo que somos como sociedad. Entonces eso fue, yo tenía que 22 años, y desde los 22 años hasta ahorita no he hecho sino historia. Así que bueno, estás a tiempo. Bueno, uno tiene que aprender todo. Qué chévere, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, en el primer capítulo de la Academia del Podcast, así que un placer tenerla aquí. No, gracias, Heidi, mira, verdad, la historia es una nota, a mí me encanta. Esperamos haya sido provechoso este capítulo. No olvides suscribirte al canal Academia Jesús Obrero y activa la campanita para no perderte las próximas cápsulas, pues seguiremos explorando el conocimiento que transforma.